Bueno, nuevamente mis saludos cordiales para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan también el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo, para los que me puedan oír por primera vez. Me encuentro aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en mi hogar, aquí en Venezuela, a donde tengo más de 22 años viviendo con la ayuda del Señor, salvado por su gracia. Quisiera hoy nuevamente exponer el mensaje de la palabra de Dios con la ayuda del Señor, primero orando y después voy a cantar un himno, una sola estrofa de un himno de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo, y el himno es el 431. Tenía días que no hacía el ejercicio por cuestiones de salud. A veces uno está parado, pero a veces uno tiene malestares en el cuerpo. Santo y bendito Padre que estás en los cielos, me acerco ante tu presencia en el poderoso y bendito nombre del Señor Jesucristo. Y te alabo, Padre, te doy las gracias porque tú eres un Dios grande y creador de los cielos y de la tierra. Gracias por tu misericordia que has tenido para con cada uno de los que somos salvos, y que la puerta todavía está abierta. Te ruego por aquellos que no son salvos, que tú les puedas ayudar a comprender el plan de salvación y que puedas usar tus vasos para llevar este mensaje muy grande que nos queda en nuestros labios. Pero el mensaje es tuyo, Padre. Solamente somos vasos para exponerlo. Gracias porque tu Hijo amado está dispuesto a salvar. Ya Él pagó la deuda. Solamente el pecador necesita arrepentirse y obedecer la fe en tu Hijo amado. Ayúdame en el mensaje, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, cuando yo digo enseñar la palabra de Dios, hoy no pretendo predicar, pero siempre cuando uno expone el mensaje, también el mensaje puede haber algún versículo, alguna palabra que pueda despertar a algún pecador. La primera estrofa del himno 431. Seguir al maestro no importa sufrir, aunque haya enemigos y obstáculos mil. Si estrecha es la senda, no retroceder. Siguiendo al maestro podremos vencer. Proseguir siempre adelante con las armas del Señor, a las órdenes del jefe que nos guía con su santa voz. Bueno, este es un himno precioso y nosotros podemos oír la voz del Señor a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de los hermanos que ministran la palabra de Dios. Dios usa todos esos vasos y podemos oír la voz del Señor. Leyendo la Escritura, podemos oír la voz del Señor hablándonos en nuestros corazones. Yo quisiera decirle, porque yo sé que esta experiencia, todo, a veces el creyente está leyendo la Escritura en lo personal, pero puede leer algo que esté llegando a su corazón, que esté desobedeciendo al Señor y tal vez quiere pasar la Escritura, y hacerse el desentendido. Tenga cuidado, porque si el Señor cuando nos habla a través de las Escrituras o utiliza un vaso, el Señor puede hablar la Escritura y después vuelve a usar otro vaso por otro en un ministerio, en la misma congregación. Hay que tener cuidado porque el Señor nos está hablando. Quisiera leer en el Evangelio Juan, escrito por el apóstol Juan, capítulo 21, del versículo 15 hasta el 25. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Esta era la palabra del Señor para los discípulos, sígueme. La vemos a través de que lo empezó a llamar cuando estaban pescando, y a cada uno les empezó a decir, sígueme. Y estos tiempos sigue el Señor hablando así también al pecador. Cree en el Señor y el Señor te va a decir, sígueme. Como te canté en este himno, seguí al Maestro, no importa sufrir, aunque haya enemigos y obstáculos mil. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo, Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Que el Señor bendiga su palabra. Me voy a apoyar con otras escrituras porque quiero llevar estas escrituras a una aplicación de los ancianos de una asamblea, de lo que son instituidos, porque el Señor mismo en Mateo 18:20 vemos en la escritura cuando dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Ya ahí él está hablando en forma como de una iglesia, porque a donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor se estaba refiriendo a un caso de disciplina y era al mismo apóstol Pedro que él se estaba dirigiendo. En Mateo 18:20, entonces vemos que el apóstol Pedro, quisiera resumir porque lo que pretendo enseñar pudiera alargarse hasta 1 hora, pero me quiero aplicar a lo que son los responsables de una congregación. El Señor es el que le da la responsabilidad a un creyente que llene los requisitos de parte de Dios en el corazón del creyente, de pastoreo. Vemos que el apóstol Pedro era de un temperamento un poco agresivo, pero fue el instrumento que Dios quiso usar. Igual que el apóstol Pablo, fue el instrumento que Dios quiso usar. Igual lo vemos en el Antiguo Testamento. Vemos a Jonás y vemos su desobediencia, pero ese fue el instrumento que Dios quiso usar. Por eso el apóstol Pablo pudo enseñar que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los entendidos, para que nadie se jacte ante su presencia. Vemos el apóstol Pedro no era un hombre de letra y de vulgo. El apóstol Pablo sí era un hombre estudiado a los pies de Gamaliel, conocedor de la ley. Pedro también, conocedores de la ley, celosos en cuanto a las leyes judías y en cuanto a la ley moral y las leyes divinas de Dios. Y vemos también, como te acabo de decir, Jonás también conocía al Dios vivo, porque él mismo pudo decirle a aquellos marineros que su Dios era el Dios que creó los cielos y la tierra, y él era hebreo. ¿Qué quiero yo decir con esto? Bueno, vemos aquí Pedro tuvo una caída, pero Pedro se restauró delante del Señor
y fue el instrumento que Dios quiso, que el Señor quiso usar para que pastoreara a las ovejas. Vemos que primero le hizo 3 llamados. El Señor, como te vengo diciendo, en estos tiempos habla a través de la predicación para llamar al pecador a que proceda al arrepentimiento y obedezca la fe en el Señor, crea lo que se le está predicando y busque la salvación en el Señor. El Señor te llama es a través del mensaje del Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y así se empieza a predicar en una localidad y así el Señor va salvando y Él va a añadir los que han de ser salvos. En esa misma localidad donde empiezan a predicar, se empieza a predicar, como aquí se ha formado asamblea, en cada una de las localidades se ha formado una asamblea, pero el Señor tiene escogido ancianos para instituirlo en cada una de las iglesias. En Hechos 14:23 podemos leer una de las primeras menciones que te dije fue en Mateo 18:20, ser un caso de disciplina, pero a donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, fue con el apóstol Pedro. Todo lo que te voy a relacionar es con el apóstol Pedro y con los demás discípulos. Pero el Señor quiso utilizar al apóstol Pedro para un ministerio muy grande. Él lo cumplió y vemos que en la misma escritura lo señala. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, le encomendaron al Señor a quien habían creído. Entonces, pero vemos que el apóstol Pedro, el Señor le dijo primero, apacienta mis corderos. Después le volvió a hablar por segunda vez, le dijo, Simón, hijo de Jonás, vemos que le nombra su nombre, hijo de Jonás, ¿me amas, Pedro? Pedro le respondió, sí, Señor. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le volvió a decir, pastorea mis ovejas. Entonces por tercera vez le volvió a preguntar y entonces ya Simón Pedro se exaltó y le pudo decir, se preocupó y le pudo decir, Señor, tú conoces todo. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros, Él conoce nuestros corazones y Él sabe, el Señor sabía que Él podía cumplir el ministerio que Él le iba a dar, que era pastorear las ovejas. Igualmente le dio al apóstol Pablo también, le encomendó ese ministerio. Y cada uno de los que somos salvos tenemos un ministerio y tenemos un don para ejercerlo aquí en la tierra, en la asamblea local y para la comunidad, para buscar las almas. El Señor no nos llamó nada más a congregarnos solamente, como aparecen en los evangelios, estaban todos los días en el templo alabando y adorando a Dios. Pero entonces vemos que el mismo Señor le manda en otros evangelios, les dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Siempre la salvación ha sido personal. Nosotros solamente predicamos el mensaje de salvación. Ellos no iban a cubrir todo el mundo. Esa escritura se está relacionando con los creyentes que iban a ir creyendo hasta la época de hoy y la época que pueda venir en el futuro. Entonces vemos que ellos lo tuvieron que seguir. Entonces el Señor les dijo, vemos en el libro de Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis nos dice, sé fiel hasta la muerte. Nosotros estamos en un país que no hay persecución, pero si llegase, hay otros países que sí los hay. Hay que ser fieles al Señor, porque la salvación, tanto como es personal, seguir al Señor es personal. Por eso vemos cuando Pedro dijo a Jesús, y que de estaba hablando de Juan, Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Es personal, pero él quiere que estemos reunidos en la congregación
porque Él mismo enseñó que nos amemos los unos a los otros, para que los que no son salvos puedan notar que hay una unidad y que somos del Señor. Entonces vemos que el Señor le entregó esta comisión a él. Nosotros cuando nos vamos a la carta de una de las cartas de Timoteo, te estoy hablando de los ancianos, del pastoreo, vemos requisitos de los obispos, son los mismos ancianos, los sobreveedores, como lo dice también la escritura, ancianos, pastores, porque después cuando se empezaron a formar las iglesias se instituyeron, fue ancianos, como te leí en Hechos de los Apóstoles, no es un solo pastor. El corazón del Señor es el que conoce al que tiene, el que puede pastorear una congregación con otros ancianos. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, da un listado, ¿verdad? Esto se ve un corazón de pastoreo. El que tiene corazón de pastoreo, él no va a estar prefiriendo a uno más, a otro lo tiene por más debajo, no, es igual para todos. Por eso tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento y vemos a David, que era pastor de ovejas, y el pastor, el mayor de los pastores, que es el Señor, dio la vida por sus ovejas. Y los ancianos son los que tienen que velar por vuestras almas, por las almas de todos los creyentes, como lo dice en Hebreos y también lo dice en la carta de Pedro, que más adelante te voy a leer. Entonces, necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no puede ser en adulterio, sobrio, señala la palabra, prudente, es necesario la prudencia, como era Moisés, prudente. Moisés también fue pastor, pastoreó a la nación, a los israelitas en el desierto. Era sobrio, era prudente, tenía paciencia. Esos son frutos del Espíritu Santo, que lo podemos leer en la carta de los Gálatas. No dado al vino, en ese tiempo se bebía vino, sabemos por qué, por la cuestión que el agua era contaminada y se bebía mucho vino. No pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, da otro fruto del Espíritu, amable, apacible, no avaro. Y entonces ve que gobierne bien a su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces vemos lo que es los frutos que tiene un pastor. Por eso el Señor escogió a Pedro, porque él tenía estos requisitos, los llenaba en su corazón, porque esto lo produce el Espíritu Santo en el corazón, y todos no van a ser pastores. Por eso se predica el evangelio y el Señor empieza a nutrir, y el Señor es el que va a dar a entender quién puede ser un anciano sucesor de otro anciano cuando vaya a faltar. Por eso vemos familias, siempre se habla de núcleos familiares, y es importante que la familia esté unida, un núcleo familiar, como lo dijo Timoteo, o sea, la unidad familiar, para poder llevar el mensaje a la localidad. No es que uno está por allá, el otro por aquí, no. Porque vemos el Timoteo, tenía su familia, su abuela, la mamá era creyente, y vemos en las cartas, casi al finalizar, el apóstol Pablo saludando a familias enteras, como las primicias de Acaya, que eran obreros útiles en la obra. La familia tiene que estar unida y teniendo el mismo sentir de llevar el mensaje y de obedecer al Señor en lo que Él requiere para una asamblea congregada al nombre del Señor. Entonces vemos aquí que el mismo apóstol Pedro fue el que predicó, ¿verdad? Cuando el Señor les dijo que se fueran a aquel lugar,
fueron bautizados con el Espíritu Santo, un hecho histórico. Y entonces vemos que después el apóstol Pedro, vemos que predicó con los 11 y entonces se empezaron a creer personas y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que nosotros realizamos en la asamblea. Entonces después vemos al mismo Pedro en la primera carta de Pedro. Él mismo dijo, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ya estaban formadas las congregaciones. Vemos en Hechos de los Apóstoles que te leí, se constituyeron ancianos, son los responsables en una asamblea, pero todos los creyentes tenemos que estar sumisos unos a otros. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, y entonces él mismo se presentó, yo también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Él fue testigo de su crucifixión, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Pero él participó antes de otros, de la transfiguración, él lo vio. Por eso es que él mismo lo está diciendo. Y también participante de la gloria que será revelada. Entonces él señala, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Él se estaba dirigiendo, eran los ancianos, pero él también era un anciano. Él no era un anciano porque lo puso otro, él lo puso el mismo Señor. El Señor es el que pone los ancianos en una asamblea, y por eso tienen responsabilidad delante de Dios por la congregación, por cada una de las ovejas, y aún por las que no han creído en el Señor, también para llevar el mensaje. Porque vemos en una de las cartas en las cartas de primera de Tesalonicense, creo que es, también está hablando, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Trabajan qué? Predicando el mensaje, enseñando la palabra de Dios, para guiar a la grey y para guiar a los nuevos creyentes también, a los que han de creer. Y el Señor es el que va a levantar los ancianos con las características, como lo está diciendo en la carta de Timoteo. Tiene que tener el amor de Cristo en su corazón para poder pastorear a cada una de las ovejas con distintos caracteres, distintos pensares, pero con el mismo sentir en cuanto a la doctrina que está establecida aquí en la palabra de Dios. Porque el Señor tuvo los 12 discípulos, de Judas también se contó como discípulo, y el Señor supo pastorear a cada uno de ellos. Entonces vemos que da una apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no con ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino ser ejemplo de la grey. Entonces está hablando que tiene que ser un pastoreo con un corazón amable, no por fuerza, por obligación, sino voluntariamente, con amor a cada una de las ovejas, así como el Señor la tiene por cada uno de los salvados. Cada uno de los salvados le costamos un alto precio al Señor, pero cada uno en lo personal tiene que seguir al Señor, porque el mismo Señor lo dijo aquí, y le dijo al Pedro, ¿y qué de este? Y el Señor le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú.
Vemos que el Señor le dijo que lo iban a llevar a donde él no quería. Era una muerte horrenda. El apóstol Pedro no quiso, él lo iban a crucificar, pero él quiso morir crucificado boca abajo. La escritura no lo revela, pero la historia secular revela cómo murieron cada uno de los apóstoles. Ellos murieron martirizados. El único que no murió martirizado, que murió de vejez, fue el apóstol Juan, porque el mismo Señor lo profetizó. Se extendió ese dicho que no iba a morir, pero el Señor no había dicho que no iba a morir, sino que si yo quiero que Él quede hasta que yo venga aquí a ti. O sea, si el Señor quería que Él quedara hasta que Él viniera, Él lo pudiera hacer, Él lo pudo haber hecho y pudo haber venido mientras Él estaba vivo, pero no lo que le estaba dando a entender que Él no iba a morir como iba a morir Él. El Señor lo profetizó que lo iban a llevar donde Él no quería. Murió crucificado boca abajo. Juan, el apóstol, murió de vejez, pero él fue desterrado en la isla de Pasmo a causa de la fe en el Señor, y ahí fue donde el Señor le dio las revelaciones del libro de Apocalipsis. Él también tuvo su ministerio de parte del Señor, igual como el apóstol Pedro. Pero vemos que entonces el apóstol Pedro también se dirigió con esta carta a aquellos creyentes que estaban expatriados, perseguidos por causa de ¿qué? De la fe en el Señor. Entonces le dijo a los ancianos que apacentaran la grey de Dios. Entonces, y cuando aparezca el príncipe de los pastores es el Señor Jesucristo. Entonces, en el tribunal de Cristo, lo que ellos van a recibir es por una responsabilidad de una grey que están llevando en cada una de las localidades aquí en la tierra. Es una gran responsabilidad, por eso que el que desea obispado tiene que orarle mucho al Señor para que lo pueda ayudar a llevar una grey, porque los salvados, cada uno son de gran valor porque son comprados a precio de sangre que le costó al Señor. Entonces manda a estar sujeto a los jóvenes, a los ancianos, todos sumisos unos a otros, todos, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y hasta los días de hoy, las asambleas, cada asamblea tienen sus ancianos, 2, 3, 4, 5, pero ellos tienen una gran responsabilidad delante de Dios para recibir la corona incorruptible en el tribunal de Cristo. Todo esto va a ser en el tribunal de Cristo. Sus obras premiadas o quemadas. Y ellos tienen que, como dice la carta de Hebreos, y es una responsabilidad de todos, porque en una localidad es muy grande y hay muchas almas que están caminando rumbo a la condenación eterna, y los ancianos tienen que enseñar a los nuevos creyentes y sobre llevar el mensaje de salvación, porque esto fue lo primero que le enseñó a los discípulos. Le enseñó la parábola de la siembra, sobre la pesca, y él enseñó a los discípulos sobre llevar el mensaje de salvación. Este es un trabajo también de los ancianos para que lo enseñen en las congregaciones, para que los nuevos creyentes también puedan experimentar el gozo de llevar el mensaje a las almas perdidas. Obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con la alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esto es el sentido que Pedro le está dando a este otro versículo, que el que te acabo de leer en la carta de Pedro.
apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no con ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Que el Señor nos pueda ayudar a todos por igual, y ustedes, amigos y amigas que no son salvos, ojalá ustedes puedan arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor. Nosotros no te podemos salvar, la fe es personal, así como le dijo Pedro: sígueme, ya estos eran creyentes, sígueme tú. Y la salvación también es personal, todo es personal con el Señor. Al que va a creer en el Señor, el Señor es el que salva, no nosotros. Y los que van a obedecer después, los que somos salvos, tenemos que obedecer al Señor y no tenemos excusa porque tenemos todo el canon completo. Si usted tiene el Espíritu Santo, puede hacer que sea nuevo creyente, no va a entender todo, pero el Señor, a través de la lectura, a través de las enseñanzas, a través de los ministerios, las conferencias y todo, el Señor va a ir hablando a su corazón y usted va armando todo como que fuera un rompecabezas y se va a dar de cuenta de una gran responsabilidad como salvado delante del Señor. Que el Señor nos pueda ayudar a todos por igual, y una gran responsabilidad de cada uno de los ancianos también.